quieres que hablen de ti, desaparece. Si quieres que te conozcan, vive en el anonimato. Estas son dos de las reglas que propone el escritor y editor Servando Rocha en su ensayo Algunas cosas oscuras y peligrosas, el libro de la máscara y los enmascarados. Ensayo publicado por la editorial La Felguera en el año 2019. El libro está dedicado a algo que todos llevamos permanentemente, la máscara. Y no es la máscara que todos pensamos, esa que nos protege de un virus mortal, ya que el libro se editó antes de la pandemia. La máscara como protectora, la máscara como una herramienta para sacar nuestro verdadero yo. Porque si nuestro verdadero rostro no deja de ser una suerte de máscara entre los demás, una máscara que nos pongamos encima del rostro puede ayudarnos a realizarnos, puede ser una fuente de libertad. Rocha, en su libro, evita hacer un ensayo antropológico donde conozcamos los orígenes de la máscara. Su mirada va más hacia lo político y cultural, en especial desde inicios del siglo XX. Enmascarados y encapuchados iban los miembros del Ku Klux Klan que aparecían en la película El nacimiento de una nación. El disfraz era un elemento clave de las actuaciones experimentales del Cabaret Voltaire a inicios del siglo XX. La máscara de Guy Fawkes ha sido acogida por el grupo Anonymous tras haber hecho mítica presencia en el cómic V de Vendetta de Alan Moore y David Lloyd y su posterior adaptación cinematográfica. O enmascarados o ocultos iban dos mitos de la cultura popular francesa, inmortalizados en imágenes por Louis Fedal, el archivillano Fantomas y ese inolvidable personaje femenino que es Irma Vep, al que le dio vida la no menos inolvidable Musidora. La máscara es objeto de honor de luchadores, expresión sexual de los deseos más oscuros, símbolo de la lucha ante la opresión u ocultación de la mayor expresión de terror. Al final, la máscara nunca miente, porque llevarla nos empuja a ser nosotros mismos. La máscara, de algún modo, nos hace libres. La máscara nunca miente es el título de la exposición que se puede visitar en el CCCB, el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona, y que está comisariada por el propio Servando Rocha y Jordi Costa, jefe del Departamento de Exposiciones del CCCB. Esta exposición, que se puede visitar hasta el 1 de mayo, parte del libro Algunas cosas oscuras y peligrosas, de Servando Rocha, recogiendo algunos de sus pasajes. Desde los orígenes del Ku Klux Klan, pasando por el Cabaret Voltaire, la figura del Santo, el mítico luchador mexicano, o el antes mencionado Fantomas. Además de la exposición, el CCCB ha organizado una serie de performances de Marta Ciolek o Bela Baguena y charlas de gente como Franco Berardi o Adrià Pujol que hablarán de temas como el uso de la máscara actualmente o el lugar por antonomasia de ella, el carnaval. Hoy, Vivir Rodando, con la participación de Jordi Costa, trata sobre la exposición La máscara nunca miente, el libro de Servando Rocha, algunos ilustres enmascarados y sobre el uso que le damos a la propia máscara, histórica y actualmente. Bueno, pues tenemos a Jordi Costa, el jefe de departamento de exposiciones del CCCB, del Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona. Obviamente crítico durante muchísimos años, escritor sobre cine, ya lo conocéis, pero actualmente ejerce ese cargo. Hola, Jordi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, La máscara nunca miente, una exposición que vamos a poder ver hasta, si no me equivoco, el 1 de mayo de este año. Sí, hasta el 1 de mayo de 2022. Y bueno, la exposición se inauguró el pasado 15 de diciembre. Bueno, ahora también hablaremos de cómo surge la exposición, vamos a hablar del libro de Servando Rocha, obviamente, pero es bastante fantástico, curioso, ya veremos que en un tiempo en el que todos vamos enmascarados, hayáis dedicado algo a la máscara, no en mano. Dentro de la exposición hay actividades y veremos que nuestra condición de enmascarados por la pandemia también aparece, pero es, digamos, una exposición realmente actual, aunque va por muchas décadas de la historia de la historia reciente del mundo. Es una época muy actual porque actualmente todos somos enmascarados. Sí, la verdad es que la exposición se programó y se empezó a trabajar en ella antes de que llegara la pandemia y de que llegara el confinamiento. De hecho, bueno,
La exposición parte del libro de Servando Rocha, Algunas cosas oscuras y peligrosas, el libro de la máscara y los enmascarados, que es un libro que aparece en 2019, antes de que vivamos lo que estamos viviendo, ¿no? Y un poco el punto de partida o el concepto que articula el libro es intentar explicar una suerte de historia secreta de la contemporaneidad, o sea, la contemporaneidad entendiendo desde finales del siglo XIX hasta el presente, a partir de un objeto como la máscara, ¿no? Un objeto que está en los mismos orígenes de la civilización, ¿no? Porque la exposición se abre con una réplica de una máscara de 9.000 años, una máscara neolítica, que es la primera máscara conservada. Y la máscara a lo largo de la historia nos ha acompañado, pero ha ido sufriendo diversas modulaciones y adoptando diversos significados. El foco de Servando Rocha está puesto en los usos políticos de la máscara, ¿no? Claro, de repente nos pilla un confinamiento y una pandemia que nos enmascara a todos, ¿no? Y por un lado, discutimos y hablamos sobre eso, ¿no? Pensamos, bueno, a la gente le va a apetecer ver una exposición sobre máscaras después de lo que hemos vivido. Luego, eso se planteó, ¿no? O sea, que de alguna manera el proyecto estuvo en peligro en algún momento, ¿no? Porque, no sé, es como... de repente igual no parecía el tema más, digamos, un tema más oportuno sobre el que ahondar, ¿no? Porque de repente nuestra relación en torno al rostro enmascarado había cambiado, ¿no? Entonces lo que sí vimos necesario era incorporar un capítulo final a la exposición, un capítulo que no está en el libro, y en la exposición se llama Apocalipsis y en el que hablamos justamente de lo que significa llevar mascarilla, que yo creo es curioso porque las mascarillas quirúrgicas revierten de alguna manera el sentido de la máscara, ¿no? O sea, el carnaval, que es el momento del año en el que todo el mundo se enmascara, donde hay una especie de paréntesis que permite todo tipo de transgresión. Carnaval tradicionalmente se dice que pone el mundo patas arriba. Bueno, podríamos decir también, sin ser frívolos, que la pandemia ha puesto la idea del carnaval patas arriba, porque ahora el rostro enmascarado es la normalidad, ya no es la excepción, y en cambio lo que nos produce inquietud es el rostro descubierto, ¿no? O sea, ahora mismo, de repente en determinadas situaciones, alguien sin mascarilla nos puede provocar la misma inquietud que antes nos podía provocar un rostro enmascarado. Bueno, tú lo has dicho, pero quiero ahondar en esa idea. Obviamente, la exposición nace del libro de Algunas cosas oscuras y peligrosas de Servando Rocha, un libro increíble, impresionante. Es un ensayo, pero no es un ensayo al uso, es un ensayo con una gran carga literaria que va y vuelve por varios temas. Bueno, Servando Rocha obviamente no es nuevo en esto, ha hecho una serie de libros impresionantes, Nada es verdad, todo está permitido, todo lo yo que tenía dentro, que es el último libro de Servando Rocha. Y el libro de Servando es apasionante, pero tú ya has dicho algo que quiero ver si está en la exposición, que quien espera un libro antropológico, histórico de, bueno, la máscara surge en estas tribus, no sé cuánto, no es exactamente así. Está más centrado en la política e incluso en la cultura. Vamos a ver, pues surge, ahora hablaremos contigo en este programa, de Cabaret Voltaire, Louis Felat, Les Vampires, o sea, cuestiones muy culturales, más que antropológicas de tribus, no sé cuánto, que también aparece en el libro, pero de forma más en segundo plano. No sé si eso lo vamos a poder ver en la exposición Guimbaya, ¿no? Más que la típica exposición antropológica histórica, sino habéis ahondado como el libro de Servando, ¿no? Más en la cuestión más cultural y más política. Sí, bueno, de hecho la máscara es un tema inabarcable, ¿no? O sea, claro, también otra de las preocupaciones que teníamos ya a poco de inaugurar es decir, bueno, quien espere entrar en esta exposición y espere encontrar, digamos, su máscara, ¿no? O sea, para entendernos la máscara de Spider-Man o la máscara de Batman, no se la va a encontrar. También la exposición se abre de una manera que lo que intenta es lanzar ese mensaje a través de una serie de objetos y una instalación sonora que ha hecho, una pieza de arte sonoro que ha hecho Nico Roche, ¿no? Hay un momento en el que el espectador entra y se enfrenta con esa máscara más antigua de la historia de la humanidad, una máscara de 9.000 años, y justo al moverse el visitante para entrar en lo que es el conjunto de la exposición se encuentra con otras 4 vitrinas
en las que aparecen máscaras desacralizadas, o sea, un antifaz, un pañuelo para cubrir el rostro, un pasamontañas negro, una máscara quirúrgica, y eso también va acompañado, o sea, la pieza sonora que ha hecho Nico Roach juega con las claves de una hipotética música neolítica, que no sabemos cómo podía sonar, pero sí sabemos qué tipo de materiales se podían utilizar como instrumentos musicales en esa época. Esa pieza de arte sonoro juega con esa evocación de una atmósfera musical, entre comillas, neolítica, para luego enfrentarle junto a esas máscaras desacralizadas a un montaje de sonidos que nos habla de agitación política, de manifestaciones, de comunicados de Anonymous, de frases escuchadas en programas informativos, y es de alguna manera el gesto expositivo para decir, bueno, realmente la exposición no va de esto, no va de la máscara mágica, de la máscara utilizada en rituales religiosos, de la máscara chamánica, sino que va de esto otro, ¿no? O sea, de la máscara del activista, de la máscara del terrorista, de la máscara de quien quiere imponer una doctrina del miedo. Lo que ocurre es que no puedes abolir ni puedes eliminar de todo ese componente mágico de la máscara. O sea, un poco una de las tesis de la exposición es que la máscara es por decirlo de alguna manera, una interfaz para ponerte en contacto con lo invisible, con lo intangible, ¿no? Con lo mágico, con lo religioso. Por eso la máscara en su origen tiene un sentido religioso, pero algo de ese sentido mágico sigue permaneciendo en la máscara, incluso en las máscaras que podemos ver en los comunicados de Anonymous o en determinadas manifestaciones. Cuando tú te pones una máscara, de alguna manera desaparece tu identidad, pero se activa tu parte más oculta, tu parte más pulsional, ¿no? De ahí el título de la exposición, de la máscara nunca miente. Y entonces, bueno, a pesar de que no es una exposición antropológica, algo de ese sentido antropológico y mágico de la máscara va reapareciendo. De hecho, cuando en Cabaret Voltaire se utilizaban máscaras, era un intento de activar una especie de primitivismo transformador y liberador frente a lo que se había percibido como el gran trauma de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que fue, en cierto sentido, pues eso, un producto de la razón, ¿no? O sea, de una razón autodestructiva. Sí, ahondemos un poco en Cabaret Voltaire, que es muy muy importante en el libro, casi yo diría que es la parte quizás más fundamental del libro, donde él repasa mucho a Hugo Valls, Emmy Hennings, y para explicar a la gente lo que es, no sé si en la exposición Cabaret Voltaire tiene mucha importancia, porque en el libro realmente es clave, lo que fue esa especie de teatro experimental Dada que se hizo en esa época de Primera Guerra Mundial, y lo importante que fue para la expresión artística de esa época, ¿no? Prácticamente con el nacimiento del dadaísmo, y luego vendría el dadaísmo, surrealismo, Buñuel, todo esto, pero ese Cabaret Voltaire sí fue clave para la expresión artística de esa época. Sí, la Cabaret Voltaire tiene muchísima importancia en la exposición. De hecho, ocupa la parte central de la exposición, un ámbito que hemos llamado cabaret espectral. De hecho, el cabaret, o sea, el Dada y las veladas de Cabaret Voltaire surgen casi como una reacción directa a lo que supone la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial es un contexto de catástrofe, un contexto apocalíptico en el que surgen además dos nuevos modelos de máscara, ¿no? Por un lado la máscara antigas, que deshumaniza el rostro, y lo que se llamarían las caras rotas, que eran los rostros desfigurados de los mutilados de guerra, ¿no? Que después eran reconstruidos por cirujanas como Anna Coleman, por ejemplo, ¿no? Y Cabaret Voltaire de repente lo que hace es propugnar una especie de vuelta a un estado inocente, primitivo, salvaje y casi preverbal, ¿no? De ahí también los poemas sin sentido, en lenguajes inventados, la música disonante. Y bueno, lo que proponemos también, que es algo que se propone también en el libro de Servando, es evaluar, o sea, contar lo que supuso el surgimiento de Dada, no en las claves más o menos tradicionales, sino poniendo justamente el foco en esa creatividad femenina, ¿no? De artistas como Emmy Hennings, como Sophie Tauberard, Lavinia Schulz, Anna Hawke, Mary Wigman, que en las historias oficiales
parecía que siempre eran las parejas de o las amantes de, ¿no? Pero que con el paso del tiempo, o sea, determinadas lecturas o revalorizaciones de su obra y de su legado han acabado demostrando que no han sido notas al pie de página, sino pilares directamente en esa transformación, ¿no? En eso para mí también hay un referente cinematográfico que está bastante claro, ¿no? Yo creo que de alguna manera, sin aludir literalmente a Cabaret Voltaire o al dadaísmo, pero es algo de lo que habla de una manera muy transversal el remake de Suspiria de Luca Guadagnino, ¿no? O sea, diciendo de repente hay una especie de cónclave de brujas que de alguna manera son las que intentan preservar una especie de fuego mágico en un momento de barbarie y de caos, ¿no? Y justamente esas figuras, ¿no? A pesar de que el arte de alguna de ellas, como el de Mary Wickman, acabaría siendo instrumentalizado por el nazismo, ¿no? Pero todas esas figuras de repente encarnan una especie de resistencia mágica en la que también la figura de la creadora de vanguardia se hermana un poco con la figura de la hechicera o de la bruja, ¿no? De utilizar un poder y una conexión con la naturaleza y no con la razón que se convierte en una estrategia para reencantar el mundo, ¿no? Para devolverle la magia al mundo. Tú has hablado, creo que sobre que la máscara a veces se oculta el terror, y yo estoy seguro que en la exposición seguro que hay alguna máscara de Guy Fawkes, creo que sí, bueno, ya he visto fotos, ya sabemos la conspiración de la pólvora, el intento de dinamitar el Parlamento británico, que luego de eso se basó Alan Moore y David Lloyd para hacer V de Vendetta, luego vino la película, y es muy interesante lo que he comentado de Anonymous, ¿no? En este tiempo, que ya sabéis quién es ese grupo virtual, más o menos de hackers, que lo interesante es que para algunos son justicieros y para otros son villanos. Y ahí viene la idea de la máscara, ¿no? La máscara está oculto el terror, los ladrones, los asesinos, terroristas se ocultan tras las máscaras, pero también los héroes, ¿no? Con lo cual, ¿cómo vemos la máscara? ¿Como una ocultación del terror, del miedo, o también como ese justiciero que tiene que taparse la máscara porque necesita impartir justicia? ¿Cómo lo tenemos ahí? Porque en el libro de Servando, pues eso, vemos varios ejemplos, ¿no? Vemos el Ku Klux Klan, por ejemplo, nos ha hablado, podemos hablar ahora del nacimiento de una nación, si quieres, pero tenemos esas dos vertientes, ¿no? La máscara como el villano que hace el mal y la máscara como el héroe que hace el bien. Sí, yo creo que hay una ambivalencia intrínseca a la máscara, ¿no? Por eso a veces hemos jugado con esa idea también a lo largo de la exposición. O sea, la exposición se llama La máscara nunca miente porque, como te he dicho, desencadena o libera algo oculto de nosotros mismos que no haríamos a cara descubierta, pero de la misma manera se podría decir que la máscara siempre miente o siempre puede mentir, ¿no? Con lo cual estaríamos aquí ante una especie de paradoja como la del gato de Rodiger, ¿no? O sea, la máscara de Rodiger que nunca miente y siempre miente. Cuando entramos en el espacio de Cabaret Voltaire, los artistas que han hecho dos murales, ¿no? José Lázaro ha hecho un mural dedicado a Amy Hennings y Joaquín Santiago García ha hecho un mural dedicado a Mary Wickman, y los dos murales se unen con un mensaje en el que se puede leer: la máscara siempre miente, ¿no? Que es de repente algo que revierte el título de la exposición justamente en su espacio central. Esa ambivalencia siempre está, es la ambivalencia de la que habla un cómic tan célebre como Watchmen, ¿no? Que de repente, bueno, lo de quién vigila a los vigilantes, ¿no? Hasta qué punto el superhéroe que impone la ley al margen de la ley, por su lado, desde que, o sea, quién lo controla o quién lo justifica, ¿no? Y es curioso cómo el concepto de vigilante viene del vigilantismo, ¿no? O sea, de los grupos, o sea, de lo que hoy llamaríamos las patrullas ciudadanas que surgían justamente en el último tramo de la Guerra Civil Americana, cuando de repente hay un orden social muy inestable y de repente se crean asociaciones o grupos como los Valknovers que intentan imponer su ley. Es curioso ver cómo en la cultura norteamericana del superhéroe la primera semilla es esa, que es una semilla problemática. O sea, de repente son personajes
que son linchadores, ¿no? Y de alguna manera justicieros inquietantes. Del mismo modo, la historia de la máscara de Guy Fawkes es fascinante, porque Sí. Guy Fawkes es una figura histórica que existe como máscara ya en Gran Bretaña, y cada 5 de noviembre se celebra la muerte de Guy Fawkes, o sea, las familias crean piras con unas máscaras de papel cuché de Guy Fawkes donde no se reivindica Guy Fawkes, sino que se celebra la muerte de ese enemigo de la monarquía. Pero ya en los años 60 hay varios grupos anarquistas que reivindican a Guy Fawkes, ¿no? Y lanzan algunas campañas, algunos pasquines en los que se pide vota a Guy Fawkes, etcétera, etcétera. Luego surge el cómic, que de repente es lo que lo convierte en un icono pop. Pero lo curioso es que no lo adopta Anonymous hasta que no hay la adaptación cinematográfica que genera ese merchandising. Y recordemos que es una adaptación cinematográfica que Alan Moore no acepta, ¿no? Y que rechaza porque considera que tergiversa el sentido ideológico. Y luego, una vez Anonymous la adopta, claro, hay una paradoja ahí también. Anonymous es un grupo hacktivista anticapitalista, pero su imagen es el merchandising de una gran corporación como la Warner, ¿no? Y después ya ocurre el giro de los acontecimientos más fascinante, que es que de repente empiezan a aparecer máscaras de Anonymous en manifestaciones de extrema derecha, no solo en España, sino en toda Europa, ¿no? Y de repente, bueno, ahí podemos ver también cómo en un presente en el que hay tal sobresaturación de imágenes, es verdad que la máscara nunca miente, pero la máscara siempre puede perder o ver tergiversado su significado, ¿no? Detrás de una misma máscara se pueden ocultar ideas absolutamente opuestas. Uh-huh. Y hablar un poco, lo que ha dicho Jordi, del poder increíble que tiene el cine, porque V Vendetta, el cómic de Alan Moore era hiper popular, Alan Moore y David Lloyd, era hiper popular, muy famoso, pero como ha dicho Jordi, se convirtió en un elemento pop a partir de lo que fue la película, que de nuevo volvió a sensaciones encontradas, ¿no? Que era una película no tan rebelde, un poco fascista, no sé cuánto, bueno, lo de siempre. Y lo que ha dicho Jordi que es clave, que tiene mucho sentido en un objeto, ¿no? Como la máscara, ¿no? Que ese objeto de rebeldía se ha convertido en un objeto hipercomercial, hipervendido, que muchos lo llevan en su huevecito de Twitter, y que, esto es interesante, representa ideas muy contrarias. Tienes razón, hemos visto en posiciones, en manifestaciones de extrema derecha, que desgraciadamente cada vez vemos más, gente con máscara de Anonymous. Y lo que ha dicho un poco también los personajes de cómic, recordar que un personaje como Batman, que es hiper popular, y un justiciero, mucha gente cree que en realidad es un fascista. O sea que esta relación lo tenemos. Sí que me gustaría ir también por otra película hiperclásica y por otro problema ideológico que tenemos muchos y que siempre ha surgido de gente enmascarada, que es El nacimiento de una nación, la peli de David Griffith, que no sé si tenéis alguna mención, seguramente sí, en la exposición. Sí. Que es una película que siempre se ha dicho que es una película hiperclásica del cine mudo, muy importante para la historia del desarrollo del cine. David Griffith es un maestro, no hay ninguna duda, pero es una película que vanagloria el Ku Klux Klan, ¿no? Y de nuevo volvemos a tener esa problemática con la máscara, ¿no? Pasan años y seguimos sin resolver el problema. Gente enmascarada que hace justicia, una justicia negativa claramente, pero tenemos sentimientos encontrados porque el nacimiento de una nación no deja de ser un clásico del cine. Porque en el libro también tiene mucha importancia. ¿Qué importancia tiene el Ku Klux Klan en la exposición? Pues tiene mucha. De hecho, el primer apartado de la exposición se llama Carnaval Salvaje y habla del Ku Klux Klan, pero habla del Ku Klux Klan a partir de la historia de su evolución indumentaria, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que probablemente que no sabíamos y que conocemos gracias al libro de Servando, que parte del trabajo académico de una historiadora de Pittsburgh, que es Elaine Franz Parsons, ¿no? Que escribió un gran libro sobre los orígenes del Ku Klux Klan. Bueno, pues el Ku Klux Klan en sus orígenes no se parecía en nada al Ku Klux Klan que inmortaliza el nacimiento de una nación y que conocemos ahora, ¿no? Con esos capirotes blancos, esos uniformes blancos. El Ku Klux Klan surge de una manera absolutamente espontánea, ¿no? En Pulaski, Tennessee, justo después de la Guerra Civil Americana, donde de repente un grupo de supremacistas
no pueden tolerar la nueva condición de ciudadanía de los esclavos liberados y deciden iniciar una estrategia para asustarles, ¿no? Para decirles vosotros no debéis pertenecer a esta comunidad, ¿no? Y se disfrazan con uniformes, o sea, con disfraces que no se parecen en nada a los que ahora reconocemos en el Ku Klux Klan, que evocan formas demoníacas, que a veces llevan cuernos, que a veces llevan por encima pieles de animal y que intentan transmitir la idea. Son ropas confeccionadas de manera puramente doméstica y no hay un único uniforme del Ku Klux Klan. O sea, cada célula de Ku Klux Klan en diferentes poblaciones adopta uniformes distintos. Son trajes que se cosen en casa, a veces con las ropas de las mujeres, de los propios miembros de ese primer Ku Klux Klan. Y un poco la idea que intentan transmitir es somos los espectros de los soldados que han perdido la vida en la Guerra Civil Americana y volvemos para reclamar justicia y para recuperar el orden que se ha perdido, ¿no? El Ku Klux Klan tiene el recorrido que tiene, pero justo cuando llega el cambio de siglo, el Ku Klux Klan está en franca decadencia, ¿no? Pero ocurren dos cosas, ¿no? Unos años antes del nacimiento de una nación aparece una novela que se llama The Klansman, de Thomas Dixon, que es en cuyas ilustraciones aparece por primera vez el uniforme que hoy reconocemos del Ku Klux Klan, y The Klansman de Thomas Dixon, que es la novela que adapta Griffith en la película, es una especie de narración de un origen épico del Ku Klux Klan. O sea, de repente de algo que fue sucio, bárbaro y salvaje, intenta crear una épica, que es también lo que hace Griffith, ¿no? En una película absolutamente meritoria en términos narrativos, compositivos, de montaje y de sentido épico, ¿no? Lo que nos choca es ver que los héroes épicos de esa película son justamente los fundadores del Ku Klux Klan, ¿no? Y que es el Ku Klux Klan el que logra el camino y el desenlace al final feliz, ¿no? Hay una escena al final del nacimiento de una nación que es tremenda, ¿no? Que es un momento en el que es un día de elecciones, ya después de ser casi en el epílogo de la película, y se abren las puertas de diferentes casas y aparecen afroamericanos que quieren ir a votar y se encuentran con los jinetes ataviados con el uniforme del Ku Klux Klan apuntándoles con el rifle, y ellos vuelven a sus casas y se esconden, ¿no? O sea, el Ku Klux Klan quiere provocar el miedo a la población afroamericana, ¿no? Esa población de esclavos liberados, ¿no? Que estaban intentando crear un nuevo modelo de sociedad y atemorizarles para que no tengan una participación activa en la construcción de la comunidad. Y eso es visto como un final feliz. Y al mismo tiempo, bueno, el nacimiento de una nación es un gran ejemplo del gran poder propagandístico del cine, porque una organización que estaba, una serie de actividades y de agresiones que estaban francamente de capa caída, de repente renacen y surge lo que llamamos el segundo clan, ¿no? Auspiciado por William Joseph Simons, que era un reverendo, que decide construir, organizar el Ku Klux Klan, crearlo en una especie de club en el que hay que pagar una cuota y en el que hay que pagar también una cantidad por un uniforme, que es un uniforme establecido. Y ese uniforme, si los primeros uniformes transmitían esa idea de somos espectros que han venido a reclamar venganza, ¿no? Cosa que a los afroamericanos, o sea, evidentemente era algo que los afroamericanos no se creían, o sea, los afroamericanos reconocían a veces a sus propios vecinos ataviados con esos disfraces, ¿no? Pero que de alguna manera la máscara ofrecía la coartada o la pantalla para cometer esas monstruosidades. Bueno, si ese primer Ku Klux Klan transmitía esa idea, ese segundo Ku Klux Klan transmite una idea muy distinta. Somos un ejército, ¿no? Un ejército invisible, somos una legión y somos una organización, ¿no? Y estamos aquí pues para imponer un nuevo orden. Y de hecho, bueno, el Ku Klux Klan subsiste hasta el día de hoy. Y en algunos momentos recientes de la historia americana, como bien sabes, ¿no? En el mandato de Donald Trump, incluso ha recibido algún guiño de ojo, ¿no? Y algún toque de complicidad por parte del poder. Bueno, y hay una pregunta personal que se me estaba ocurriendo que no tiene que ver con la exposición. Como al Jordi Costa, digamos, más cinéfilo o más crítico de cine, ¿cómo habría que ver el nacimiento de una nación ahora? Me refiero, ya sabes que muchos hablan de una cultura de la cancelación, y Nacimiento de una nación siempre ha tenido ese problema de ser un clásico y a tener esta parte del Ku Klux Klan. ¿Crees que es una película que habría que enseñar, estudiar, pero informados, o simplemente habría que
ocultarla de la historia del cine. No, yo creo que no habría que ocultarla, como de hecho no se ha ocultado, ni se está ocultando lo que el viento se llevó. Yo realmente ante esas polémicas de que hay gente que pone el grito en el cielo simplemente porque, yo que sé, alguna plataforma va a emitir estas películas poniendo un cartel antes, yo realmente no le veo tanto problema, ¿no? Lo curioso es que en estas cosas también hay clases, ¿no? El nacimiento de una nación nunca se ha ocultado, ¿no? Siempre ha estado ahí. Y yo creo que tiene que seguir estando ahí, pero está muy bien contextualizarlo y está muy bien mostrarlo con esa información previa. Y está muy bien también atacar y discutir el nacimiento de una nación, como hacía Spike Lee en un momento muy destacado, Infiltrado en el Clan, que a mí es una película que me gustó mucho, Infiltrado en el Clan. Y me parece bien, o sea, cuando él decía en las entrevistas, es que yo cuando estudiaba en la Escuela de Cine de Nueva York me violentaba tener que soportar las clases en las que se hablaba del nacimiento de una nación. Entonces me parece muy bien que se discuta. Evidentemente no hay ni que quemar ningún libro, no hay que quemar mi lucha, ni hay que quemar el negativo de un nacimiento de una nación, pero está bien contextualizarlo. Pero como te decía, siempre hay clases, o sea, el nacimiento de una nación no se ha ocultado, lo que el viento se llevó tampoco se ha ocultado, pero sí que hay muchos dibujos animados de los años 30 con representaciones racistas que de repente han sido retirados de circulación. Pienso en uno de Bob Clampett que se llama Coal Black and the Seven Dwarfs, que es una parodia de Blancanieves y los Siete Enanitos, pero con personajes afroamericanos. Y esa película, que sí que es verdad, pues que aparecen muchos tópicos que hoy están mal vistos, ¿no? Como el representar a los afroamericanos con esos labios gruesos o comiendo sandía o hablando con esa habla así tan argótica. De repente se ha retirado de circulación con la paradoja de que, curiosamente, ese corto en concreto es un buen reflejo del amor que sentía Bob Clampett por el jazz y por los músicos de jazz. Entonces hay caricaturas o parodias de Fats Domino y de otros músicos de jazz de la época, y en cambio eso, bueno, como se considera un dibujo animado, o sea, algo que no tiene el rango de clásico de una manera tan indiscutible como lo de Griffith, se ha considerado que no pasaba nada por ocultarlo. Yo creo que todo tendría que estar a la vista y todo, o sea, cuanta mayor información demos sobre las cosas, mejor. Cuanto mayor contexto se dé sobre las películas, sobre cualquier película, absolutamente mejor. Pero no, o sea, no, yo no estoy también, me parecía a veces tremendo también cuando yo antes era colaborador de Historia de Nuestro Cine, y de repente cuando en Historia de Nuestro Cine se proyectaba una película flangista, en Twitter había algún movimiento, cuando en realidad en Historia de Nuestro Cine todo estaba siempre contextualizado. Y por supuesto, yo qué sé, es absurdo esconder una película como Rojo y Negro, ¿no? Que es una película flangista, y yo qué sé, y esconderla en favor igual de una película de signo ideológico más progresista, evidentemente no de la misma época, porque en la misma época el cine español no generaba cine progresista, pero de repente visibilizar un producto ideológicamente reprochable pero artísticamente mediocre en detrimento de un trabajo ideológicamente problemático, pero artísticamente, igual también sociológicamente relevante. Sí, bueno, recomendar ese momento que ha dicho Jordi de la peli de Spike Lee, que si no recuerdo mal, salía Harry Belafonte además, lo cual le da más importancia a esa escena, que son los momentos yo creo que más impresionantes del cine reciente. Estamos hablando de La Máscara Nunca Miente, la exposición del CCCP, que tenéis hasta el 1 de mayo para poder ver, y vamos a, para mí, bueno, mi parte favorita del libro de Servando Rocha, y me gustaría saber si lo vamos a poder encontrar en la exposición, porque yo creo que también, intuyo que también a ti te gustó bastante cuando lo leíste, que es Fantomas, ¿no? El gran villano francés, ¿no? Seguramente el gran nacimiento del hipervillano, como se entiende, como hipervillano de James Bond, como todos entendemos. En Francia, a inicios, digamos, del siglo XX, pues teníamos Arsène Lupin, ¿no? Que era este ladrón, pero un ladrón elegante, digamos, hasta cierto
hasta cierto modo podemos decir que bueno, muy entre comillas, y aparece Fantomas, ¿no? Estas novelas escritas por Marcel Lalande y Pierre Soubestre, donde ya se acabó esa parte de, bueno, ¿no? Es un hipervillano, es un villano sádico, asesino y misterioso, ¿no? Nadie sabe dónde está, se oculta, se cambia de rostro, y a raíz de estas novelas salen las películas de Louis Fellat, ¿no? ¿Cómo de importante es Fantomas, digamos, en lo que va a ser el nacimiento de la cultura popular, digamos, del hipervillano, ¿no? Este villano que luego Bond lo haría quizá más grande, pero que nos ha acompañado toda la vida, ¿no? Ese villano misterioso, que nunca se le ve el rostro, o es muy difícil de localizar, cambia de lugar y es que prácticamente no se puede atrapar por ningún lado. Sí, bueno, en la exposición es muy importante. O sea, directamente el segundo capítulo de la exposición se llama El Rey de los Fantasmas y se centra en Fantomas. Es muy curioso ver también cómo Fantomas es un síntoma de su época, ¿no? Es un momento en el que en París hay una gran efervescencia de la vida delictiva, ¿no? Por un lado está la subcultura apache, ¿no? Que en los barrios bajos de París hay una criminalidad muy nutrida y numerosa y capaz también de desarrollar sus propias armas, ¿no? Una de las joyas de la exposición es un revólver Apache, que es una pistola que es al mismo tiempo revólver, puño americano y navaja, está todo en uno, ¿no? Y de repente es un objeto realmente muy, muy inquietante y fascinante a la vez. Luego también era el momento de la banda Bonot, ¿no? De un grupo de atracadores anarquistas que fueron los primeros en utilizar los coches para sus huidas y en utilizar, pues, esos medios de locomoción y por lo que podríamos llamar una tecnología criminal a la última en su momento, ¿no? Y también es un momento en el que empiezan los primeros archivos policiales, la policía científica da sus primeros pasos. Es un momento donde está, digamos, que goza de mucha popularidad Alphonse Bertillon, que crea el método antropométrico, el método Bertillon de clasificación de los criminales. Entonces, en un momento en el que el criminal empieza a ser archivado y clasificado, donde empieza a ver las primeras fichas policiales, da la impresión de que la cultura popular acude al rescate, ¿no? Y crea la imagen de un villano que cambia constantemente de identidad y de rostro, ¿no? O sea que sí, es el primer archivillano, pero es un archivillano que es la figura seductora de las novelas de Fantomas. Sí. O sea, realmente el inspector Jouvet es de alguna manera la encarnación de las limitaciones de esa policía científica ante un malvado que es capaz de cualquier tipo de transformación. Y es hasta cierto punto también lógico que en ese momento los futuros miembros del grupo surrealista son jóvenes que leen las novelas de Fantomas, jóvenes que ven los seriales de Feuillade y más tarde reivindicarán a Fantomas como una figura que supone casi una figura precursora de todo su programa estético y amoral, ¿no? De hecho, Magritte se obsesiona tanto con Fantomas que tiene muchos cuadros basados en la figura de Fantomas, ¿no? Como Le Retour de Flamme, ¿no? Hay otros que reinterpretan fotogramas directamente del serial de Feuillade. O sea, para Magritte, Fantomas es una especie de metáfora de la muerte, pero también es una especie de alter ego perverso. Y sí, Fantomas, de hecho, en México, en los cómics publicados por Editorial Novaro, van a hacer ellos historietas de Fantomas donde Fantomas directamente es una especie de héroe, ¿no? ¿Cómo será un héroe para Julio Cortázar, ¿no? Cuando escribe esa especie de pastiche de Fantomas que se llama Fantomas contra los vampiros de la multinacional, o algo así, ¿no? Sí. No recuerdo el título exacto. Justo. Y bueno, sí, o sea, Fantomas es el gran archivillano, pero Fantomas también es el esbozo del superhéroe ambiguo. O sea, Fantomas está detrás de V de Vendetta también, ¿no? Y de V de Vendetta y de muchos personajes de los fumetti italianos, ¿no? De Diabolic, de Criminal, etcétera, etcétera. Y seguimos con Feuillade y vamos con los vampiros o les vampires, que hace inmediatamente después, que es este serial hiper famoso, donde hay un villano que es el gran vampiro, pero tenemos que centrarnos, digamos, en la gran villana y uno de los personajes femeninos más fascinantes de la historia, yo creo, del cine europeo, del serial europeo o de la cultura europea, como lo queramos, como es
ni más ni menos que Irma Vep, este personaje que inmortalizó Musidora, esta actriz francesa que por cierto vivió en España, que es algo que yo no conocía y conocía a raíz del libro de Servando. Vamos a hablar un poco de Les Vampires, de Feuillat también, pero sobre todo centrémonos en esa figura maravillosa que es Irma Vep, ¿no? Que es, no sé, quizá una de las primeras figuras, personajes femeninos fascinantes, ¿no? De la historia del cine o del audiovisual, ¿no? Sí, y es curioso, mira, justo antes de tener esta entrevista contigo, acabo de leer una noticia de que Olivier Assayas sí, la va a película. hacer hizo una película, sí, pero va a hacer una sí. serie. Sí. Va a hacer una serie sobre Irma Vep con Alicia Vikander, ¿no? Con Alice Vikander. Que no sé si será para HBO Max o para alguna de estas plataformas, ¿no? O sea, que Irma Vep vuelve a renacer. Sí, perdón que te interrumpa, solamente por si la gente no lo sabe, Olivier Assayas, como tú has dicho, hizo una película de Irma Vep, pero que no era una película de Irma Vep, era una película sobre una actriz que hacía de Irma Vep. Y que es una película maravillosa. Y simplemente eso para contextualizar. Una película fantástica con Maggie Cheung, además creando ahí un vínculo muy interesante, ¿no? Entre el cine de acción hongkonés, ¿no? Donde ella se había convertido en icono, y la tradición del folletín y de los seriales franceses, ¿no? Bueno, la verdad es que Feuillat era un director de una modernidad increíble, ¿no? O sea, y creo que con el paso de los años no ha hecho más que reivindicarse, porque si tú te fijas, bueno, en los orígenes del cine hay dos líneas, ¿no? Que es la línea Lumière, la línea del realismo, la línea documental, y la línea Méliès, que es la línea de lo fantástico, lo mágico, la transformación de la imagen. Y luego surge Feuillat, que demuestra que esas dos direcciones no son divergentes, sino que había algo de documental en su trabajo, e introducía el elemento fantástico, el elemento mágico. Y luego, claro, en las novelas de Arani Silvestre hay una vez en la que Fantomas se disfraza, se traviste de mujer, ¿no? Encarna a una monja, pero en el serial de Fantomas Ramón Navarro nunca se disfraza de mujer. Y bueno, cuando se hizo una exposición y un ciclo sobre Fantomas en el Pompidou, se publicó un catálogo cuyos autores proponían una idea curiosa, es decir, bueno, lo que no permitió el cine de la época, ¿no? Que es una especie de fantomas transgénero, ese sueño lo cumple Los Vampiros a través de la figura de Musidora. O sea, Musidora, de alguna manera, es una especie de transformación femenina de fantomas, ¿no? De transformación más flexible, o sea, que es como una especie de fantomas, por decirlo de alguna manera, transgénero, transexualizado, ¿no? Con una figura que realmente es icónica y muy poderosa, ¿no? Y de hecho en Irma Vep yo creo que se coge mucha fuerza tanto el poder del personaje como el poder de la actriz que lo interpretaba, ¿no? Que era una mujer comprometida políticamente, con inquietudes artísticas, que llegó a dirigir cine y con una biografía también apasionante. Eso quería decirte que está muy bien Irma Vep, pero es que el personaje que había detrás era apasionante, que es Musidora, que es escritora, guionista, productora, vamos, era un icono feminista, digamos, podríamos decirlo. Sí, una de esas figuras que ahora mismo en este momento de reescritura, ¿no? De la historia del cine y de muchas ideas recibidas, pues conviene colocar en su justo valor, ¿no? Sí. O sea que de repente el conjunto de la obra de Musidora realmente es muy poderoso, y en un serial como Los Vampiros yo creo que es de esas veces en que se puede acreditar que hay una actriz que se convierte en co-creadora de su personaje, ¿no? Definitivamente. Como bien también, bueno, como sabemos, entre Feuillat y Assayas también hay una figura muy importante en el cine francés, bueno, que reivindica todo ese legado que es Franju, ¿no? Claro. Y la imagen de Musidora con sus mallas negras de alguna manera también intoxica las imágenes de Franju en algunas, bueno, pues en películas como Judex, por ejemplo, ¿no? Bueno, tengo a mi lado el libro de Servando Rocha y estoy viendo la portada y claro, no puedo dejar de preguntarte.
¿hasta qué punto, digamos, el sexo, entre comillas, cabe en la exposición? Y cuando digo sexo, obviamente no podemos negar que la máscara tiene mucho que ver con la parte sexual, quiero decir, con el bondage. Pienso en John Willy, pienso en la revista Bizarre, que sí que aparecen en el libro de Servando, y esa parte más sexual, donde surge pues el BDSM, pues eso, el bondage, como hemos dicho, toda esta parte más de cuero, digamos, ¿tiene algún hueco en la exposición? Pues bueno, en eso lamento decepcionar a los iniciados que puedan anticipar algo de eso, pero no está presente porque, bueno, hemos decidido, claro, si tú te has leído el libro de Servando te habrás dado cuenta de que es un libro bastante inabarcable. Claro. Entonces, el proceso de adaptación supone también un proceso de selección, ¿no? Y lo que hicimos fue, a partir del libro de Servando, extraer 7 historias posibles, todas con el signo de lo político, ¿no? Es cierto que el tema del bondage y del fetichismo surge cuando él habla de surrealismo y habla, pues eso, de repente de algunas derivaciones, ¿no? en la trayectoria de algunos surrealistas que llegan a todo eso. Sí que, a ver, lo que te puedo anticipar es que te puedo anticipar, entre comillas, y sin desvelar mucho, pero en la programación del CCCB del próximo año, del 2023, habrá un proyecto expositivo que tendrá muchísimo que ver con eso, ¿no? Y entonces, bueno, como que era una exposición también en la que estábamos trabajando, nos pareció oportuno el decir, bueno, pues de repente este es un cartucho que aquí no vamos a utilizar, ¿no? Pero sí que de alguna manera no está intentando pensar lo que no. O sea, está intentando pensar en las partes más potencialmente sexuales de la exposición, pero no, o sea, no es una, no, digamos, no, es una exposición que tiene sus notas más o menos lúbricas cuando repasamos la trayectoria de Leo Taxil como escritor anticlerical, sí, donde sí que hay un imaginario muy perverso y casi muy cercano a algunas ideas de Sade, pero no, en la exposición la máscara no, digamos, la máscara fetichista no aparece, aunque siempre hay algo fetichista en toda máscara. Claro, la máscara no deja de ser un elemento muy erótico, aunque no tenga que ver con otras cosas. Y hay que decir que en el libro de Servando tiene un papel, esta máscara, digamos, de cuero, de bondage, pero no es la cosa más importante del libro. Y vosotros, obviamente, habéis mirado en la parte más política y cultural. De todas maneras, está muy bien el avance que me haces, por si hay algún fan del bondage, pues para que esté atento a la programación del CCCB del año que viene. Quería pedirte una reflexión, ahora que estamos llegando casi al final del programa. Tú has hablado antes de cuando en Historia de Nuestro Cine ibas y poníais películas, obviamente, de clara marcada fascista y la gente se quejaba en Twitter. Y he pensado sobre Twitter, las redes sociales, ahora mismo el anonimato, ¿no? En redes sociales que existe, que es un anonimato que sirve, es cierto, para el insulto, para la amenaza, es verdad, pero también para cierta expresión artística de gente que no quiere dar su nombre y es la única manera que tiene de expresarse. No sé de qué manera, si en la exposición o ya una reflexión tuya, habéis reflejado el anonimato en estos tiempos de Internet, ¿no? En estos tiempos de opinión de redes sociales, de ocultarse tras una máscara, ¿no? Que es nuestro nickname, nuestro apodo, no decir quiénes somos, pero poder opinar. Como he dicho, es un arma de doble filo porque da pábulo a, digamos, al insulto, al acoso, a estas opiniones a veces desmedidas, pero también da pábulo para una cierta libertad de expresión, ¿no? Que quizás si dijeras tu nombre no lo podrías decir. Sí, de hecho es que ahora si nos ponemos a pensar, o sea, tú, por ejemplo, la única máscara que llevas no es la quirúrgica. O sea, probablemente la foto que pones en tu perfil de Facebook o en tu perfil de Twitter es otra máscara, ¿no? Y si decides estar con tu nombre o estar con un seudónimo, es otra máscara. En la exposición no abordamos ese tema, pero sí lo que hemos desarrollado es una serie de filtros de Instagram basados en las máscaras de la exposición que se van a activar dentro de poco. O sea, es una cosa que dentro se activa, ¿no? Pero sí que hay una cosa muy interesante, que han coincidido varias exposiciones
que abordan la máscara, y algunas de ellas, como Face Control, que ahora mismo está en Fotocolectania, sí que habla del tema de la identidad digital y habla muchísimo de la identidad digital, ¿no? Hay otra exposición que esta semana ya es la última en Camp Framis, aquí en Barcelona, en la Fundación Vila Casas, que es una exposición de Joan Fontcuberta, que aborda también el tema del deepfake, y hay una pieza que tiene que ver con el deepfake, ¿no? Claro, el deepfake de repente es la máscara definitiva. De repente tú puedes ver una imagen de un rostro en movimiento hiperrealista y ese rostro es una máscara, es algo que has manipulado, es algo que has puesto ahí, ¿no? Y hay un uso bastante perturbador del deepfake con imágenes o secuencias de discursos de Donald Trump, de Berlusconi, del rey emérito y de Strauss-Kahn manipuladas con bases de datos de personas en el momento del orgasmo. O sea, es una obra muy, muy perturbadora de Joan Fontcuberta que realmente es muy inteligente el dispositivo que hay detrás, ¿no? O sea que directamente la máscara está tan presente que, a pesar de que yo no hayamos concebido este proyecto como algo oportunista, porque ahora estábamos todos enmascarados, directamente algo estaba en el aire, ¿no? Porque de repente hay 3 exposiciones ahora en Barcelona que abordan diferentes aspectos del mismo tema, ¿no? Y hay una exposición ahora mismo en Mallorca, en Esvaluar, que, a partir de unas máscaras que diseñó Joan Miró para una obra de teatro que se llamaba Moriel Merma, que era una versión de Lubu Rey, también aborda el tema de la máscara, ¿no? Y cómo en el arte contemporáneo reaparece una y otra vez. O sea que muchas veces, a veces coincidir en un mismo tema es interesante, porque no los diferentes centros e instituciones no estamos compitiendo, pero a veces de repente se crean como sinergias involuntarias que yo creo que son muy productivas, ¿no? Como ver el mismo tema desde diferentes ángulos. Y antes, ahora vamos a entrar con las actividades de la exposición, porque no solo está la exposición, sino que habéis organizado unas actividades realmente muy interesantes. Un poco cogiendo el tema anterior, más tu opinión personal. Después de trabajar con esta exposición, leerte el libro de Servando y haber estado tan en contacto con las máscaras y obviamente llevar, como todos, una máscara todo este tiempo, ¿realmente cómo piensas esto que te he preguntado antes respecto a el anonimato en redes sociales, internet, poder dar tu opinión sin que se sepa quién eres? ¿Crees que es algo que está siendo muy nocivo para la sociedad o para la información, o tiene esa parte positiva que yo también comento, ¿no? De la libertad de expresión sin tener miedo a decir que eres tú? Ya te pregunto como a ti, como Jordi Costa, y después de haber trabajado con estas máscaras. Claro, a ver, eso como en todo, ¿no? O sea, mientras la máscara no sirva para el acoso o para la violencia en las redes, ¿no? Que todos tenemos casos, o sea, todos tenemos presente algún caso, ¿no? De quien se parapeta tras una identidad reconocible para de repente organizar un linchamiento virtual, ¿no? Sí. Pero luego enmascararte detrás de un seudónimo puede ser liberador, incluso a veces para llevarte la contraria a ti mismo, ¿no? O sea, hay veces en que, bueno, yo ahora no ejerzo la crítica de cine, o escribo, pero no escribo tanto crítica de cine, pero había veces que dices, bueno, aquí he tenido que ser pulcro y educado, me gustaría de alguna manera dejar liberar un poco mis bajos impulsos y decir lo que realmente pienso de esta película o de este libro groseramente, ¿no? Pero sin las normas de etiqueta que me... yo creo, a ver, cuando ejerces la crítica en un medio sí que tienes que ser responsable, ¿no? Eso siempre, lo de no escribas nada que no seas capaz de leer en voz alta ante el director de la obra que criticas, eso lo sigo manteniendo. Pero sí que es verdad que hay veces en que de repente, yo qué sé, te apetecería hacer una chanza y no la haces. O sea, yo por ejemplo, ahora mismo no es que me autocensure, pero desde el momento en que yo en redes de alguna manera estoy como representante del trabajo que estoy haciendo, pues hay veces que pienso cosas o me gustaría replicar a una idea o alguna noticia y no lo hago porque digo, bueno, o sea, no quiero meter a la institución a la que represento en esto, pero a veces te encantaría tener un pequeño fantomas virtual para poder decir algunas cosas, claro. Es liberador y está bien que todo el mundo lo tenga. Y yo creo que está bien que todo el mundo alguna vez se construya
alguna identidad falsa para algo, ¿no? Sí, veremos. Ahora ya sabemos que hay gente que pide que haya una limitación respecto al anonimato en Internet, cosa que me parece un poco inviable. Pero veremos cómo avanza esto, porque Internet sigue avanzando y creciendo y estamos solamente en la mitad del camino. ¿Te parece que hablemos rápidamente de las actividades, que es que son muy interesantes? Son casi tan interesantes como seguro que la exposición. Y es todo porque la primera que vemos, que la tenemos ya el lunes, es una realmente pues apasionante. Nada menos que María Lequina, de Pussy Riot, de este grupo punk activista, una de las enmascaradas más famosas de los últimos tiempos. Y la tenéis ya, ¿no? Para hablar de su experiencia como enmascarada y activista, que recordemos que es, digamos, lo más importante del libro de Servando. Sí, y de hecho, bueno, y va a participar en esta charla desde su arresto domiciliario. Ella está arrestada ahora mismo por eso. O sea, sus rifirrafes con el gobierno de Putin no acabaron con la incursión en la catedral, sino que después ella ha sido sometida a arresto domiciliario durante 2 años por un post de Instagram, ¿no? Y si ella va a ser la figura que va a inaugurar el ciclo el próximo lunes, dentro de, bueno, un ciclo en el que también va a estar Marco Berardi y otras figuras. Bueno, o sea, el ciclo de debates se va a llamar Ser otra persona, la máscara Ser otra persona, y bueno, ahí tenemos a Franco Berardi, Beatriz Jaguaribe y Adrià Pujol, por ejemplo, ¿no? Junto también a las actividades educativas, ¿no? Y los talleres también de construcción de máscaras que va a poner en marcha el Departamento de Mediación, ¿no? O sea, la idea. Va a haber también una cosa bastante interesante, que van a ser, de alguna manera, visitas a la exposición para estudiantes de primaria, dramatizadas por un colectivo, un grupo de teatro que se llama José y sus hermanas, y también los talleres o sea, taller sobre reconocimiento e identificación faciales, y el taller de animación de bioscopia, que en este caso va a trabajar también sobre la idea del selfie. Vale, hablando rápidamente sobre lo que has comentado, Franco Berardi va a venir a hablar el 14 de febrero sobre precisamente el uso de las mascarillas. Sí. Adrià Pujol tiene una que me encantaría ir porque es apasionante, que va a ser el 24 de febrero, justo en la época de carnaval, sobre el carnaval precisamente, fiesta de poder. Sí. Y Beatriz Jaguaribe sobre, bueno, máscaras, éxtasis, anonimato y contagio, que son formas de enmascaramiento cotidiano, que es algo que los estamos viviendo, que es eso, el 2 de marzo. Y también... Sí. En febrero también habrá un carnaval dentro de la exposición, sí. Un baile de máscaras dentro de la exposición. Cierto. Y no, sí. Quería recordar que, como hemos nombrado de Cabaret Voltaire, está muy bien porque tenéis, digamos, actividades un poco Cabaret Voltaire, porque tenéis performance y conciertos, sí. Larva, Medasawa, Bela Baguena, que también vienen, ¿no? Que está muy bien que digamos, recuperéis un poco el espíritu Cabaret Voltaire en una exposición sobre las máscaras. Sí, realmente esa es la idea, ¿no? También aquí en el CDCB cada vez tiene más presencia también propuestas dramatúrgicas y de artes vivas, ¿no? De hecho, uno de los proyectos expositivos del año pasado fue Urban Network con Rimini Protocol, ¿no? Que es una compañía alemana, y era el intento de mezclar los lenguajes de la exposición y del teatro, ¿no? Sin tener a los actores dentro. Y bueno, pues sí. Y de hecho también hay hay un festival que nace este mismo año en el CCCB que se llama Subsol, que lo dirige el escritor Kiko Amat, y va a ser de alguna manera también una especie de Cabaret Voltaire, un Cabaret Voltaire punk dirigido por Kiko Amat durante 3 noches. No va a estar directamente vinculado a las actividades de la máscara, pero sí a esa idea, ¿no? De que de repente la vanguardia y la vanguardia del arte dramático tienen todavía mucha historia potencial que desarrollar.
Bueno, pues ya está, prácticamente hemos acabado. Voy a hacerte una reflexión final, pero antes nada, recomendar algunas cosas oscuras y peligrosas. El libro de la máscara y los enmascarados, de Servando Rocha. No es un libro cualquiera, yo creo que es un libro más alucinante. Bueno, La Felguera, que es la editorial que lo publica, cuida mucho esto. A cuestión gráfica, ¿no? De fotos, de imágenes. Es un libro apasionante. Pues es un libro que es de esos que tienes en la biblioteca y nunca te deshaces de él porque es apasionante, y aparte está el texto de Servando Rocha. Un libro absolutamente impresionante. Y luego la exposición del CCCB, La Máscara Nunca Miente, que la tenéis hasta el 1 de mayo de 2022. Además es muy barato entrar, tiene un precio muy muy asequible, y es apasionante todo lo que vais a encontrar. Y yo recomiendo lo que voy a hacer yo, que es leerme el libro de Servando, que ya me lo he leído, que es impresionante, y luego complementarlo con la exposición, que es apasionante. Claro. Tienes que escaparte y luego, bueno, también que sepáis quienes estáis en Barcelona o alrededores que los domingos la entrada es gratuita. Sí. Pero aparte también es muy barato. Pero aparte creo que son 6 euros, ¿no? La exposición. Sí. El precio general, por eso que es muy barato, y eso, hacer el complemento del libro y la exposición y vais a descubrir muchas cosas, y más en esta época donde todos estamos enmascarados. Y ya una última reflexión para acabar el programa. Dentro de un tiempo, a lo mejor un año, el año que viene, ojalá este año, quién sabe, nos vamos a quitar las máscaras, ya no serán obligatorias, incluso en interiores. ¿Tú crees que la gente echará de menos ir enmascarado por la calle? ¿Se ha acostumbrado a tener ese anonimato? Y más en tiempos de internet, que como he dicho, que el anonimato, digamos, que está cada vez más presente. ¿Crees que ha habido gente que, digamos, se ha enganchado a que no sea reconocido por la calle? Porque cuando vas con la máscara sabes que es muy difícil que te reconozcan, y a lo mejor te conoces a la persona que no quieres saludar y dices, bueno, perfectamente, porque llevo la máscara. Digamos que nos acostumbraremos a ir con la cara descubierta después de haber vivido tanto tiempo en una máscara. Pues no lo sé, pero yo lo que sí que te puedo decir es que yo no lo he vivido como una limitación de mi libertad. O sea, hay veces que yo voy muy cómodo con la máscara, y a veces mi hijo me tiene que decir cuando ya he llegado a casa, oye, que ya estás en casa y todavía no te la has quitado, y de repente me la quito. También han pasado cosas curiosas, que es de repente conocer a gente que la has conocido enmascarada, ¿no? A mí durante estos últimos 2 años, pues hay gente que mi primera impresión ha sido enmascarada. Y cuando de repente la ves sin máscara te sorprende porque te habías hecho una reconstrucción imaginaria del rostro que no coincide con la real, ¿no? Y a veces me ha pasado que a quien he conocido enmascarado, de repente me lo he cruzado sin máscara y no lo he reconocido. Y eso me parecen a mí situaciones curiosas, ¿no? Y aparte también el esfuerzo de imaginarte la mitad de un rostro, o la energía que hemos vuelto a depositar en las miradas, ¿no? Que de repente tienes que expresar cosas con los ojos, ¿no? Que es una parte que de repente igual no, si es el único sitio donde tienes que delegar las informaciones no verbales de atención, aburrimiento, sorpresa o diversión, yo creo que es estimulante. No lo sé, o sea, probablemente en realidad ojalá dejemos las máscaras quirúrgicas atrás y ojalá volvamos o podamos convivir con el virus con la menor mediación posible y con el menor peligro posible, ¿no? Lo que sí creo, vamos, es que en este caso, o sea, hemos estado viviendo una desgracia muy real. O sea, yo conozco a gente muy cercana que ha perdido a familiares en esto. O sea, me parece que es algo que nos tenemos que tomar en serio, y simplemente, bueno, pues igual por haber leído tantos tebeos de superhéroes o haber visto tantas películas del santo, yo nunca me he sentido amordazado con la máscara, sino que me he sentido protegido y he convivido bien con ella. Creo que algunas me quedan mejor que otras, pero prefiero las negras que las quirúrgicas de color azul, aunque es la quirúrgica de color azul es la que más he utilizado, y ya está. Luego, bueno, me parece curioso, en la exposición también de la otra cosa cinematográfica de la que se habla mucho es del cine de luchadores mexicanos. Sí, no hemos hablado de eso. Películas de luchadores mexicanos hay una cosa que me parece muy curiosa, es cuando hay escenas en las que el santo está solo en su casa leyendo el periódico, el santo sigue llevando la máscara, ¿no? O sea, no se la quita ni cuando está solo en su casa. Y igual me identifico un poco con eso, ¿no? Es decir, bueno, no pasa nada. En determinados momentos puede ser incluso una prenda cómoda.
Sí, no hemos hablado de eso y es importante, las películas del Santo, que es un personaje mítico, y ya sabrás, bueno, a lo mejor en la exposición sale que para los luchadores la máscara es algo importante, no importantísima, y quitársela es como, digamos, como una pérdida de honor o como el fin de su carrera, y que hay luchadores que nunca se la quitan jamás, pero ni en actos públicos, y si se la quitan es que se ha acabado su carrera luchística, además. Sí, 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 de alguna manera perder el superpoder, ¿no? Exacto. Perder la identidad y perder el superpoder. Pues la máscara es este elemento político, activista, erótico y ambiguo que representa el mal y el bien y el mal mezclados. Es apasionante que le hayas dedicado una exposición que seguro que es apasionante. La máscara nunca miente en el CCCB. Lo tenéis hasta el 1 de mayo de 2022. O sea, hasta el 1 de mayo de este año. Muchas gracias, Jordi, por habernos atendido y por habernos ilustrado este recorrido por las máscaras, que es, además, hablando de vivir rodando, que es muy muy importante para el cine, ¿no? ¿Cuántos enmascarados ha vivido el cine y va a seguir viviendo? Muchísimos, efectivamente, sí, sí. Bueno, Jordi, muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte con la exposición. Gracias a ti, que siempre es un placer hablar contigo, y eso, pues cuando quieras, aquí te esperamos para ver la exposición. Y a todos vosotros, hasta el próximo programa.